buenas, bienvenidos un día más a Vikingas y Merengues. Y hoy vamos a hacer un contenido diferente. Hoy vamos a dejar un poquito apartado el fútbol femenino, que esta semana ya sabéis que está la Supercopa Española en Mérida. Y me ha apetecido traer, y que él le ha apetecido venir sobre todo, a yo creo un hombre que es una leyenda para el fútbol sala nacional. Un hombre que nos enseñó a todos que el fútbol sala es un deporte con mayúsculas. Tenemos aquí al ex seleccionador nacional, doblemente campeón del mundo, si no me equivoco, 3 veces campeón de Europa, si no me equivoco, y que creo que merece la pena tener un rinconcito y que nos acordemos de él. Buenos días, Javi. ¿Qué tal? Buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros. Este hombre se llama Javier Lozano, ¿vale? Este hombre es leyenda del fútbol sala nacional. Para los que llegáramos en la época dorada del fútbol sala, que espero que pronto otra vez tengamos esa época dorada, ha sido seleccionador de jugadores como Luis Amado, Paulo Roberto, el gran Paulo Roberto, que es leyenda, y un sinfín de jugadores. Javi, ¿cómo se crece en un deporte como en el fútbol sala? Con mucha dificultad. Bueno, es que hay que conocer los orígenes. Los orígenes son, mira, comparándolo con el fútbol femenino, yo que tengo muy buena relación con los actuales dirigentes y conozco un poco cómo toda la historia, porque he estado 25 años en la Federación Española de Fútbol y he vivido durante muchos años cómo se le trataba al fútbol sala, igual que a nosotros. Solo que nosotros, pues es verdad que nos juntamos una serie de personas idealistas con mucha fuerza, jóvenes, y empezamos a crear una liga que fue clave, una liga semiprofesional, pero con muchas dificultades, porque no hemos tenido el apoyo justo, por cierto, que han tenido las chicas. No teníamos que ir prácticamente con los nudillos llamando a las puertas. Teníamos los mismos palos que están teniendo las chicas por parte de la federación, los palos en las ruedas. Es decir, era lo mismo, pero nosotros nos faltaba tal vez, teníamos mucha fuerza, muchas ganas, muy idealistas, pero nos faltaba un poco tal vez tener ese soporte, ese viento de cola social que han tenido la mujer, y vuelvo a insistir, de manera más que justa. Que también en fútbol sala el mundo femenino también está creciendo. Aquí en Castilla-La Mancha tenemos un buen equipo, eh, Sí. y, y te iba a preguntar, en tu trayectoria como seleccionador, ¿vale? Voy a algún jugador que hayas dicho, joder, este me la puede liar en algún momento, que se te venga la idea a la cabeza ahora mismo. Bueno, liar en el sentido deportivo o por Deportivo, no, no detrás. deportivo, porque es que has jugado, Sí, ¿vale? sí, Entrando un poquito en tu carrera, para el tema ya cuando el fútbol sala ya llega a ser un referente, has jugado con jugadores contra Falcao, el gran Falcao. Radamel, sí. no, Falcao, perdón, Falcao, era Falcao, Radamel es el del... Claro. Es que muchas veces me hago hasta el lío. Falcao, el brasileño. Sí, eh, hombre, al enfrentarte a los mejores, siempre tienes temor a que los mejores te hagan alguna, en este caso Falcao porque era imprevisible, pero es que en Brasil había muchos, estaba Manuel Tobías, estaba Finiño, estaba Schumacher, es que allí era prácticamente vivir en un sin vivir, porque cada uno te podía hacer una más difícil todavía, ¿no? Pero es que luego ha habido, por ejemplo, los iraníes son jugadores espectaculares. De hecho, estos, yo siempre se los digo desde hace muchos años, desde que estuve allí la primera vez, y les dije, vosotros no sois campeones del mundo porque no queréis vosotros. Tiene unas condiciones impresionantes, impresionantes. Lo que pasa es que mi opinión desde fuera, pues yo creo que les falta un poco manejo del banquillo, manejo del partido, porque ellos son muy impulsivos, ten en cuenta que son un antiguo imperio, todos los antiguos imperios son un poco Sí, orgullosos, soberbios, entonces necesitan posiblemente más experiencia en la dirección del partido por parte del banquillo y de equipo. Pero el día que lo tengan, wow, tienen unas condiciones que vamos, me río yo de los brasileños. sí. Es que, No sé. es que voy a recordar, yo creo que la única final que pierdes es la Eurocopa justamente de España.
contra Rusia. Sí, por Que, penalti, sí. contra una potencia en aquellos años que era Rusia. Sí, era muy bueno un equipo. Les habíamos ganado 2 años antes, también en una final, pero nos costó una barbaridad. Es que era muy difícil ese equipo, era un equipazo. Teníamos, no te acuerdas, Eremenko, ese chico alto rubio, pero tenía 3 jugadores que, vamos, que no envidiábamos, o sea, vamos, que no nos envidiaban nada. Eran como nosotros o superiores porque físicamente además eran muy fuertes ellos. Pero técnicamente claro, es que si liártela te la puede liar cualquiera. Y si te vas a Asia, de pronto te aparece un tailandés que dice la madre que me crió, pero ¿dónde la han sacado? Es verdad que luego para ganar necesitas más cosas. Pero luego para ganar necesitas más cosas, evidentemente, porque es una cuestión de equipo, de estrategia, de dirección de partido, de experiencia para manejar determinados mini partidos que hay dentro de un partido. Bueno, hay muchas cosas que son más complicadas, no solo la calidad. O sea que hay muchísimas cosas. Afortunadamente nosotros las manejamos y pudimos quedar campeones, pero no solo los buenos jugadores ganan títulos, sino que normalmente son los buenos equipos con buenos jugadores. ¿Qué buscabas tú en tu selección, Javi? Pues mira, ¿sabes qué pasa? Que la gente ahora cuando se lo dices, eh, dice, bueno, claro, a posteriori y tal. Nosotros no buscábamos ganar. Ganar era una consecuencia. Nosotros teníamos un objetivo mucho más elevado. En ese sentido, por eso te digo, nosotros fuimos pioneros y pudimos levantar un deporte en contra de todo, porque éramos unos creyentes, éramos unos apóstoles de este deporte, cuando nadie creía, cuando teníamos todo en contra, y la fe, esa, la voluntad, hace que consiguiéramos lo que era impensable. Entonces, los resultados solo eran un medio o una consecuencia de nuestra pasión. Pero nosotros lo que buscábamos era 2 objetivos. Primero, la reivindicación en este país, es decir, solo a través de los resultados te podían tomar en serio. O sea, entonces necesitábamos ganar, y luego lo segundo era convertirnos en un nuevo paradigma. Yo tenía muy estudiados a los brasileños y yo quería que España fuera la auténtica referencia mundial. O sea, que ya no buscas el resultado, sino que el resultado es un medio para conseguir el fin. Y el fin era conseguir crear un nuevo paradigma, que el fútbol sala español, el entrenador español, el jugador español estuviese cotizado en todo el mundo, como así fue, y fuera una auténtica referencia. Y bueno, pues realmente así fue. Y así, desgraciadamente, cuando dejas de alimentar esa pasión, pues se va desinflando y ahora estamos perdiendo el prestigio a raudales, Y dentro es, y fuera. y es una pena porque me acuerdo que en aquellos años teníamos al Playas de Castellón, teníamos al Castilla-La Mancha Talavera de la Reina, que era otro auténtico equipazo. Teníamos el Movistar Inter, que por aquellos años era el Interview Boomerang, de Coveta, de buenos jugadores. El Caja Segovia también entró en esa terna, que ganó copas y tal. Y es una pena porque era una liga que encima era playoff, como ahora, pero era una liga que en los playoffs tenías, de los 8 equipos, tenías mínimo 6 que podían ser perfectamente campeones, Javi. Sí, digamos, no había tanta dictadura del presupuesto. Entonces, pues mira, Caja Segovia, que era un equipo que posiblemente fuera el sexto o séptimo presupuesto, pues ganó ligas, creó un estilo con Jesús Candela, un estilo envidiable. Tenías el Playas de Castellón, entonces al final no era... Con los Javis, No, Javier, con los sí, con los Javis. Javis, con los Javis. Entonces, no,
no era tan determinante el presupuesto. Luego ya durante unos años y sobre todo ahora hay mucha diferencia. Hasta el Barcelona que tiene un presupuesto, el Inter que aunque está venido a menos, pero siempre es el segundo en presupuesto. Y, bueno, digamos que ahora hay mucho más diferencia y sin embargo tienes en playoff a Noya, que los pobrecitos tienen un presupuesto, no puedo decirlo, pero vamos, como 8 veces menos que los de arriba. Es decir, sin embargo, bueno, pues los hombres están ahí con la ilusión del nuevo y con las cosas que están El haciendo muy bien. Valdepeñas. Tenemos Valdepeñas. Sí, pero Valdepeñas ya empieza a moverse en unas cantidades que ya están haciendo muy bien las cosas, pero ya también manejan un presupuesto. Es verdad que tiene una gran masa social y eso hace que alrededor de la masa social aparezcan los patrocinadores o los micropatrocinadores y luego tienes a Manzanares que también está haciendo un esfuerzo tremendo, tremendo, porque claro, al final son localidades pequeñas, Manzanares más pequeña y con mucho esfuerzo, pero hay mucha ilusión, o sea que en ese sentido todavía no nos la quitan, no acaban de quitarnos la ilusión. La verdad es que el trabajo que se hace con el fútbol sala, mucha gente... A ver, aquí hago mi reflexión, Javi, a ver si estás de acuerdo. Yo creo que mejor que tú no me puede corregir nadie. Con el fútbol sala, deporte que yo he practicado toda mi vida, creo que se hace, digo, que un punto de inflexión, porque parece ser que es un deporte minoritario, que bueno, fútbol sala es un deporte muy difícil. Es un deporte donde tienes que tener una gran coordinación, una fuerza explosiva, tienes que ser fuerte, gozar de un buen disparo y sobre todo de una lectura del juego muy rápida, porque al final son metros muy reducidos donde tú tienes que sacar o crear la jugada cuanto lo más rápido posible. Porque Javi, a ti te pilló también la época en la que el portero ya podía salir del área, en la que se sacaban los córner y los saques de banda con el pie, antes se sacaban con la mano y el portero no podía tocar el balón, si no recuerdo mal, fuera del área. Así es. Sí, bueno, vamos a ver. Para mí fueron unas normas disruptivas que aceleraron el crecimiento, porque eran normas que además las hacíamos los implicados, es decir, los jugadores y técnicos, junto con los dirigentes, nos reunían para decir qué es, ahora que está tan de moda con la Kings League, Sí. esta que son los propios aficionados y los propios jugadores los que hacen las normas, nosotros influíamos, nos juntaban e influíamos. Entonces hacíamos unas normas que facilitaban el juego, porque claro, nosotros éramos los que jugábamos y los que entrenábamos, por lo tanto, nosotros sabíamos lo que era más beneficioso para el juego. Y aquí jugábamos el portero no podía salir de la portería, jugábamos con la mano, saque de banda y saque de córner, porque con la mano tiene más precisión, había más goles. Y si el portero no salía del área, había más espacio para las contras. Ahora no, ahora como puede jugar, prácticamente es el hombre libre, el que corta todo cualquier pase. Es decir, eh, ¿qué ocurre? Que antes se marcaban muchísimos más goles, había muchísimas más ocasiones, era mucho más dinámico, ¿no? Pero bueno, luego al final hubo un dirigente que dijo, venga, vamos a ser como dice UEFA y FIFA y la Federación. Y entonces, por ser políticamente correctos, pues lo que se ha ido ha sido hacia atrás, en el sentido que son normas, reglas que benefician, que igualan, pero para abajo. Favorecen más al que no quiere construir, al que no quiere arriesgar. Entonces, ¿qué ocurre? Que el que es superior, cuando se pone por delante, dice, bueno, tranquilidad, porque tampoco voy a correr más riesgos de lo que, en definitiva, pues el deporte se empobrece, se empobrece en muchas cosas, en goles, en situaciones, en espectáculo, en visibilidad. Y nosotros teníamos que jugar, fíjate, para que veas tú que era una estupidez de los que quieren justificar lo injustificable. Nosotros jugamos aquí con nuestro reglamento y yo con la selección, cuando salía, tenía que jugar con el reglamento eh, y ganamos los campeonatos del mundo con un reglamento que no era el nuestro y tras de Europa. Decir que, ¿por qué? Pues porque las ventajas que nos daba jugar aquí con nuestras reglas eran mucho más dinámicas, mucho más abiertas, nos daba más beneficios que el inconveniente que teníamos de adaptarnos cuando íbamos
afuera. Entonces, bueno, al final, el fútbol sala al final estamos viendo a lo largo de los años que determinadas personas o personajes lo que buscan es su interés, colocarse ellos y a pesar del daño que puedan hacer a su deporte, probablemente les falta esa pasión que teníamos como digo yo, los apóstoles del comienzo, que era más una vocación que una profesión. Javi, si tuvieras que quedarte con una final de las dos del Campeonato del Mundo que ganas, ¿con cuál de las dos? Pues son diferentes. Mira, la primera es Uf, como el primer beso, ¿no? Porque tú el primer beso que das cuando eres un teenager no se te olvida jamás. La primera, aunque mira, yo estoy casado, nos conocimos toda la vida juntos, pero bueno, pero siempre, yo se lo digo, que te recuerdas la primera experiencia. Entonces, Guatemala fue la primera porque supuso una carga emocional inmensa. Era la primera vez en la historia que el fútbol sala quedaba campeón del mundo, pero no solo eso, es que en deportes de equipo, quitando el hockey sobre patines, que hacía como 30 años que había ganado, ningún equipo de deporte de equipo no. había quedado campeón del mundo. Por lo tanto, éramos los Pioneros. conquistadores, los pioneros. Y claro, eso supuso una carga emocional tan intensa que eso jamás se olvida, porque todas las emociones, cuanto más impactantes emocionalmente hablando sean, mayor carga de recuerdo tiene, mayor profundidad. Lo que pasa es que el segundo mundial tiene un componente más personal. Nosotros, el segundo mundial, fuimos con un equipito muy justito, pero digamos que tuvimos que trabajarlo más y teníamos la ventaja de que ya habíamos sido campeón del mundo, entonces eso te da una autoestima y una seguridad tremenda, o sea, es algo que no se puede comprar en una farmacia, sino que lo tienes o no lo tienes, y en este caso lo heredarás. Entonces, lo que teníamos era un equipo con una gran fortaleza mental, pero técnicamente teníamos muchas limitaciones. Y ahí yo, digamos, tuve que hacer más de orfebre, tuve que pulir mucho más. Como técnico, tuve que trabajar más como entrenador. Y en la primera, en Guatemala, fue más como psicólogo, como galvanizador, como gestor de grupos. Que claro, en la primera Paulo Roberto, creo, estaba todavía No, Vicentín, creo, dando los últimos no, coletazos. pero en el primer mundial no. En Guatemala ya no estaba. No me lo llevé, ya era mayor. No, estuvo en En la las Eurocopa. Copas de Europa, sí, pero en el mundial no, pero estaba los dos Javi Rodríguez, Javi Sánchez, estaba Quique, que era muy jovencito, estaba Julio, estaba Santi, estaba Deva, Toledano también, buenísimo de equipo, Luis Amado, teníamos Pablo Roberto, teníamos un equipo con mucha clase. Lo que pasa es que nos fallaba que nunca habíamos ganado. Entonces, gestionar todo ese proceso, esa mentalidad, romper el tabú de Brasil, que era Sí. inalcanzable, era algo como que estaba por encima del humano. Gestionar todo eso supuso mucho desgaste, pero fundamentalmente psicológico y de gestión de grupo, que gestionan muchos problemas internos, muchas tensiones, y ahí sí que me doctoré en gestor de equipos. En la segunda ya fui más entrenador, Es que porque ya venía la mentalidad y la convicción ya venía. Entonces yo lo único que hice fue pulirlo, pero ya más como entrenador, técnica, estrategia, táctica, todo eso. es que Javi, en el segundo tenías ahí a Daniel Ibáñez, que si no recuerdo No, mal. se nos lesionó el día antes de la concentración, se rompió el menisco, sí, y entonces decidí no llevarlo. Fue curioso porque sí, por eso Me encantaba era el Javi, me mejor, encantaba Daniel. era, es que era el mejor. Bueno, en Guatemala el tío fue el mejor. Y en el segundo era, digamos, un poco el apoyo que teníamos el jugador con más recursos y se nos lesionó. Si nos concentramos un lunes, hubo jornada el fin de semana, la última, y se rompió el menisco. Entonces,
Claro. Los capitanes, yo hablé con ellos y todos decían, no, hay que esperarle, que llega, a semifinales llega, hay que esperarle. Y yo decidí que no se esperaba porque iba a generar una tensión y una espera. Y lo mismo, digo, si lo mismo no llegamos a... Estamos esperándole tanto para semifinales y no llegamos. Entonces decidí no llevarlo y acertamos porque lo que hicimos fue su responsabilidad, pues la tuvieron que asumir el resto, repartir entre el resto. O sea, muy bien. Luego después has tenido una experiencia en el Real Madrid, porque muy poquita gente sabe que tú has sido coordinador de la cantera, si no recuerdo mal. Sí, ¿Qué es, tenía dos puestos. qué es Tenía dos trabajar puestos. para el Real Madrid, Javi? Pues mira, dentro del fútbol estás en un sitio maravilloso, yo a la federación, porque entonces teníamos dirigentes normales y con todos sus defectos, pero eran buena gente, se podía trabajar, te daban tu espacio, no había psicopatías ni locuras de estas, entonces, ni juegos de tronos. Entonces, el, venías de lo que tú creías que era mejor y resulta que llego a un sitio donde es una nave espacial, pero una auténtica nave espacial. Era la T4, de hecho se llamaba la T4, las oficinas, pero claro, más que por la forma, por la apariencia, era por cómo funcionaba. Es decir, en Madrid aprendí yo lo de los controles transversales, lo de los procedimientos, lo de la digitalización, lo de la globalización, cómo cada decisión que se tomaba a nivel local tenía una repercusión y una visión universal, porque el Madrid es una marca universal. Entonces entendí por qué era una fábrica de generar todo: dinero, pasiones, emociones, profesionales. Para mí fue el mejor máster que he podido estudiar en mi vida, vamos, con muchísima diferencia. Además, el máster de la vida empresarial. Entonces, para mí, ya te digo, fue un shock porque yo venía de un mundo, los mundos federativos son diferentes. Dejémoslo ahí, Son ¿no? más aficionados, hay mucho más clientelismo, menos profesionalismo. Es decir, bueno, tiene otras cosas muy buenas, Sí, pero sí. no tiene nada que ver. Y aquí era todo resultados, objetivos, procesos. Uf, para mí fue un shock, ya no, fue aprendí personalmente, para mí fue un crecimiento inmenso. Y luego además, por lo menos yo cuando estuve, y de hecho siguen allí grandes ejecutivos, y a mí me gustó mucho su calidad personal. Yo conecté con ellos personalmente, de hecho, después de muchos años seguimos teniendo cierta relación y además se portan muy bien. Había mucha calidad humana, por lo menos yo tuve la fortuna de apreciarla y de disfrutarla. Es la leche, ¿no? ¿Cómo? Porque, claro, en el mundo femenino en el que estamos inmersos, ¿no, Javi? Se está Uh-huh. trabajando también bien la cantera. Te iba a hacer una pregunta. ¿Tú llegaste a coincidir con Toril? Sí, 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 lo tenía yo. Yo cuando se fue, yo estaba con el primer equipo, como director del primer equipo, pero se fue Mitchell y entonces me dijeron, ¿por qué no lo compaginas? Que a ti te gusta la organización, sabes de formación, o sea, se juntaba un poquito todo. Entonces, y allí coincidí con él, que lo tenía Mitchell de coordinador y luego nosotros le dimos la oportunidad de el tercera y luego ya directamente, cuando se fue Lopetegui, el Castilla. Es un chico que sabe, es que me cae muy bien, yo no soy objetivo, no soy objetivo, pero No, no, no. hay O un, sea, hay un dato objetivo y es sus conocimientos. Tú le escuchas hablar y cómo habla de fútbol y pues dices que eso no se puede impostar, eso es así, se sabe o no se sabe, pero es que luego personalmente, y ahí es donde yo no soy objetivo, pues a mí me parece una persona muy auténtica, muy sincera, por lo menos conmigo, muy leal, una buena persona. Entonces, para mí eso siempre ha sido un componente que ha sumado mucho, ser buena persona. Porque yo creo que
solo muy poquitos pueden ser buenos profesionales si no son buenas personas. Son los que son cuatro genios y al final, en cuanto dejan de ser genios, son odiados, porque si no es buena persona, mal asunto. ¿Tú crees que Alberto Toril puede llevar al Real Madrid algún título este año, el que viene, Javi? Por Bueno, no, conocimientos, a ver, por conocimientos sí. tácticos y tal, ¿tú crees que puede implantarlo realmente? Sí. Es decir, hacer al Madrid un equipo top en Europa. Lo que pasa es que sí, lo que ocurre es que necesita tiempo porque, a ver, en este tipo de, bueno, también pasa en el fútbol, ¿no? El dinero, es que el Sí, dinero marca la tendencia, porque al final dice, quitando algún año que ha sido el Atleti, o el antaño que fue el Valencia o el Atleti Bilbao, puntualmente campeón de liga, lo normal es que sean o Real Madrid o Barcelona. Pasa igual en el fútbol sala, ahora sobre todo que hay una grandísima diferencia, en el balonmano ya no te cuento, y en el fútbol femenino, pues claro que influye mucho el dinero. Y el Barça, en este caso además es que el Barça tiene ventaja porque lleva mucho más años que el Madrid. Por lo tanto, conoce mejor el mercado, conoce mejor la competición. Tienen ahí a Putellas, que está Putellas, que es una... Es decir, que al final, no solo el dinero, sí que el Madrid podría llegar a esas cifras, aunque yo sé que su política es como sí, más pausa, es decir, ir consiguiendo, o sea, evidentemente invertir, pero no conseguir las cosas solo porque le pongas dinero, porque al final entran en una espiral que dentro de unos años el Barça y el Madrid es como el ACB, que tienen 60 millones de presupuesto y pierden 47, mientras que el siguiente tiene un presupuesto de 8. Claro, y yo creo que además no es bueno para el deporte que se dispare tantísimo la inflación. Y yo creo que el Madrid va a piano, mira, este año ya va mucho mejor, cada año va dando un pasito más. Y yo creo que intentará llegar y ganar, pero más por la ruta del esfuerzo y del trabajo a medio plazo, más que por lo inmediato que es el dinero. Me da la impresión que yo lo veo como espectador y como amante del Madrid y como amante del deporte en general. Javi, me ha encantado, me está encantando la charla y es un placer, ya sabes que te he dicho que eras un referente en el fútbol sala, nos enchufaste a toda España a una televisión para ver un deporte que en aquel no es minoritario. ¿Quieres lanzar un mensaje a los seguidores del fútbol sala desde aquí, desde el canal? Bueno, estamos en un momento porque en general esta sociedad se está polarizando. Es decir, yo creo que los políticos nos han polarizado, nos han manejado las emociones para crear trincheras, para generar unos contra otros, otros contra unos. Yo creo que eso es una estrategia que está estudiada, viene del populismo y no trae nunca nada bueno. Pero es que en este caso el fútbol sala ha pasado igual. Desde que llegó Rubiales a la federación, lo que hizo fue dividir y polarizar. Y ahora mismo nos estamos dando cuenta. En 3 años hemos perdido un 60% del valor como deporte, como organización. Estamos solo endogámicamente y encima peleados todos. Desde arriba se están partiendo porque dicen, mira, los tontitos, cómo han picado. Y nos estamos destrozando entre todos. Y yo les diría, señores, paren en la fábrica de odio, paren, miren y a ver si es que los que nos están incitando a todo esto lo que quieren es nuestra autodestrucción. Porque además ellos no son presidentes de la Federación Española de Fútbol Sala. Somos una parte, por lo tanto reflexionemos que a veces pensar no es gratuito y además suele dar muy buenos resultados porque entonces sí que les diría que paren, que frenen y que tal vez lo que nos hizo grande fue la unión y lo que nos va a llevar a ser insignificantes es la desunión. Javi, un placer, en serio. Muchas Me lo he gracias. pasado muy bien, como te he dicho. Eras un referente, hicisteis de este deporte una pasión por toda España.
y que pronto va a estar ahí otra vez. Yo estoy seguro que pronto va a estar ahí otra vez. Así que sí, hombre, Javi, que sí. Esperemos. Yo Bueno, tengo chicos, algunos datos más profundos que tú, pero sí, no me gustaría que tanto esfuerzo de tantísima gente anónima se diluya como un azucarillo por 4 intereses personales. Pero bueno, vamos a seguir creyendo. Que un placer, como siempre, y enhorabuena por el canal y por tu trabajo. Oye, que todo tiene su esfuerzo y todo tiene su recompensa, aunque sea emocional. mira, Javi, antes de terminar, nos quedan 2 minutos de reunión, ¿sabes? Te voy a decir una cosa. Yo cuando creé el canal, ¿vale? Lo creé, ya sabes cómo se está hablando offline. Nunca me imaginaba que iba a estar hablando con gente como tú. O sea, con gente grande, con gente que ha hecho algo en el mundo del deporte. Yo nunca me lo imaginaba. O sea, que las gracias a ti. Las gracias a ti por venir y por pasar un ratito. Oye, fútbol femenino, el canal es Vikingas y Merengues y es fútbol femenino, pero también viene bien Muy recordar, bien. Sí. recordar que Además, hay muchas similitudes en muchas cosas, las dificultades. Ya te digo que yo estuve en la federación y yo veía cómo se maltrataba durante muchísimos años, cómo se maltrataba el fútbol femenino. Los pobres eran todavía peor considerados que nosotros, y nosotros éramos casi como peor, estábamos en el rincón de los sutilleros, vamos, o sea que sí, se lo han ganado a pulso con sus reivindicaciones, con su lucha, con su esfuerzo y bien merecido tienen lo que han conseguido y lo que van a conseguir. Porque además están muy bien dirigidas por la nueva presidenta de fútbol femenino y con toda la fuerza que tienen los clubes, la ilusión. Y las jugadoras, lo único que no caigan, que no se vuelvan locas y que piensen que tienen todo el futuro por delante, pero que el futuro se consigue no en 10 minutos. En 10 minutos se han conseguido más que en los últimos 50 años. Entonces, que tengan paciencia que lo van a conseguir y bien merecido, vamos. Bueno, ¿Vale? chicos, pues Venga, hasta aquí Javi Lozano. un Yo he disfrutado abrazo. mucho, Javi. Un abrazo, Muchas Javi. gracias. Igualmente. Adiós.